lo que vamos a ver hoy, lo que vamos a ver hoy es esto que les estoy mencionando, de otros criterios para saber si una función es convexa o cóncava. Entonces ya sabemos que con la matriz hessiana está ese criterio, también está por la definición y también hay un criterio de álgebra de funciones. Entonces, eh, sea una función de Rn y ve también una función, un conjunto de Rn, y entonces tenemos el conjunto f de A en R y f y g de B en R, entonces tenemos dos funciones con dominios distintos. Entonces, primero, si f es cóncava, tenemos que menos f es convexa. Y de igual manera, si g es convexa, tenemos que menos g es cóncava. Es decir, al multiplicar por un escalar negativo, lo que pasa es que la función cambia su comportamiento con respecto a su convexidad. Es decir, cambia de cóncava a convexa de convexa a cóncava. ¿Vale? Eh, si f es cóncava y a, e son reales y a es positivo, entonces a por f más b es cóncava. De igual manera, si g es convexa, a por g más b es convexa. Es decir, multiplicar por un escalar positivo y sumar una constante no cambia la concavidad o la convexidad de una función. Si tenemos una función que es cóncava, entonces si le multiplicamos por una constante positiva y le sumamos una constante, va a seguir siendo cóncava. ¿Vale? Esa prueba se puede mirar también por la matriz hessiana. Pues esa constante no va a afectar en nada a la hessiana, pues porque simplemente está multiplicando la función, entonces va a multiplicar la primera derivada y va a multiplicar la segunda derivada. Entonces, pues multiplicar una constante positiva por una derivada da la misma derivada, o sea, va del mismo comportamiento igual la segunda derivada. ¿Sí? Que nos interesa es el signo. Entonces el signo se va a mantener igual. ¿Vale? Y pues otra cosa es que no sabemos si f por g va a ser convexa y f sobre g va a ser convexa o cóncava. ¿Sí? Y no sabemos si multiplicando dos cóncavas tenemos una cóncava, a veces sí, a veces no. Si multiplicando dos convexas tenemos dos convexas, a veces sí, a veces no. Si multiplicamos una convexa con una cóncava, obtenemos una convexa. No, eso no se sabe. Es decir, en ese caso ya tocaría usar otro tipo de criterios como el de la hessiana o la definición de la función para saber si es cóncava o convexa. ¿Vale? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ya vamos a ver lo de la composición. Por eso dije que si hasta ahí hay alguna pregunta. Bueno, parece que no. Entonces, hay otro teorema que es ya con la composición de funciones. Entonces, eh, deme un momento. Shh, un momento. Listo. Entonces, eh, ahora veamos qué pasa con la composición de funciones. Ah, bueno, miremos este primero, este ejemplo. Eh, por ejemplo, esta función, la función h, sería, ¿cómo sería? ¿Ustedes qué opinan? ¿Sería cóncava o convexa?
La primera función h, esta. Todo es logaritmo natural de x más y. Correcto, sería cóncava. Observemos que vamos a aplicar ese teorema que estamos viendo. Entonces, primero tendríamos que mirar qué pasa con logaritmo natural. Uy. Lo primero que tendríamos que hacer es ver qué pasa con logaritmo. Ya, esto. ¿Qué pasa con logaritmo natural de x? Si es cóncavo o convexo. Pues para eso derivamos logaritmo natural de x dos veces. La primera derivada es 1 sobre x y la segunda derivada es menos 1 sobre x al cuadrado. Es decir, este es menor que cero. Entonces, logaritmo natural de x eh, es cóncavo, ¿cierto? Y pues la otra función que tenemos es una función lineal con respecto a y. Entonces tenemos una función cóncava por una constante positiva, sigue siendo cóncava, más una función que es convexa o cóncava. Para este caso vamos a decir que es cóncava, pero es ambas, ¿no? Entonces cóncava más cóncava es cóncava. Entonces, por eso tendríamos que, eh, usando esta propiedad, que h de xy es cóncava. ¿Listo? La siguiente sería cóncava o convexa. Esta de aquí, ¿sí? 3 menos e a la x menos x a la 4. ¿Sí? ¿Convexa? Correcto. Esa función sería cóncava. ¿Por qué? Tenemos que la función es 3 menos e a la x menos x a la 4. Entonces, esta es una constante, entonces no nos interesa. E a la x, la segunda derivada es e a la x porque si f de x es esto, f' de x es esto, y f prima de x sigue siendo esto porque la derivada de Euler es la misma. Y sabemos que esa siempre toma valores positivos, entonces esto es mayor que cero. Entonces, e a la x es convexa, pero está multiplicada por menos. Entonces se vuelve cóncava. Y también sabemos que las raíces, los exponentes pares también son convexos. Por tanto, bueno, convexos, digamos, para x mayor que cero, ¿no? Bueno, convexos en general, perdón, convexos. Eh, entonces, si derivamos x a la 4 dos veces, nos da x a la 3, bueno, 4x a la 3 y 12 x al cuadrado, y esto siempre toma valores positivos. Esta es la segunda derivada, entonces, por tanto, la función es convexa. Entonces, lo que tenemos es que esta es convexa por menos, entonces sería también convexa, digo cóncava, cóncava más una constante sería también cóncava. Entonces, esta función de aquí es cóncava. ¿Listo? Y la última, ¿cómo sería? Bueno, en este caso tendríamos que mirar
como no tenemos ninguna propiedad para la multiplicación, tendríamos que mirar cómo es la función con la hessiana, la función x a la 1/2 por y a la 1/4, ¿cierto? Entonces ahí tendríamos que usar el criterio de la hessiana. Entonces, podríamos mirar esta función de esta manera también. Más general. Y mirar qué condiciones tienen que tener alfa y beta para que sea cóncava la función. Entonces, si derivamos dos veces para sacar la matriz hessiana, si derivamos dos veces con respecto a x, nos va a dar alfa. Bueno, vamos a hacerlas todas las derivas. Entonces, f' de x es igual a alfa x a la alfa menos 1 por y a la beta. La derivada con respecto a y es igual a beta x a la alfa y a la beta menos 1. ¿Correcto? Si derivamos con respecto a x dos veces, es decir, si derivamos esta función con respecto a x, vamos a tener que eso nos da alfa por alfa menos 1 por x a la alfa menos 1 y a la beta. Y si derivamos dos veces con respecto a y, tenemos que esto es beta por beta menos 1. Bueno, esto es a la menos 2, ¿no? Por x a la alfa y a la beta menos 2. ¿Cierto? Las parciales, digo, las mixtas serían f de xy igual a f de yx igual a eh, alfa beta x a la alfa menos 1 y a la beta menos 1. ¿Listo? Para este caso asumamos que eh, esto está definido para x, y mayores que 0. Por tanto, la matriz hessiana que quedaría sería perdón, ya. Entonces la matriz hessiana que quedaría sería eh, alfa, alfa menos 1 por x a la alfa menos 1 y a la beta eh, alfa beta por x a la alfa menos 1 y a la beta menos 1. Esto es 2, perdón. Aquí sería lo mismo, alfa beta x a la alfa menos 1 y a la beta menos 1. Y aquí sería beta por beta menos 1 por x a la alfa y a la beta menos 2. ¿Correcto? Entonces, si tenemos esta función, ¿qué condiciones tienen que cumplir para que sea convexa? Para que sea convexa, el primer menor tiene que ser positivo. Entonces, alfa por alfa menos 1 tiene que ser mayor que 0, ¿cierto? Lo que significa que si alfa es menor que 0, alfa menos 1 tiene que ser menor que 0 también. Es decir, alfa menor que 1. Entonces, con esta condición sería suficiente para que sea convexa, bueno, para el primer menor, pero toca hallar el de orden 2. Fíjense que x a la alfa y a la beta no nos van a influir en nada en la operación,
porque, bueno, hagamos la multiplicación. Entonces el menor de 11 en 2 sería alfa por alfa menos uno por beta, beta menos uno por x a la alfa, x a la 2 alfa menos uno y ya la 2 beta menos uno menos eh, alfa al cuadrado, beta al cuadrado, x a la 2 alfa menos 2 y a la 2 beta menos 2, ¿cierto? Y eso nos tiene que dar mayor que cero. Entonces, si pasáramos este a sumar, pegamos. Si pasamos este que está negativo a sumar, pues nos va a quedar de la siguiente manera. Ahora podemos pasar a dividir eh, todo. O sea, si pasamos a dividir, lo que nos va a quedar es que esto nos da eh, alfa menos uno sobre beta menos uno, digo, por beta menos uno sobre alfa por beta. Y aquí nos quedaría eh, x a la 1 sobre y, ¿vale? Y esa sería la condición que deberían cumplir. Aunque no sé si esta sea la mejor manera. Denme un momento, por favor, muchachos. Ay, qué pena, muchachos, cometí un error. Sí, hay un pequeño error. Fíjense que aquí, esta función de acá, queda la menos 2 y esta también queda la menos 2 porque este tenía un menos 2 aquí y este tenía un menos 2 acá. Entonces, fíjense que este XY es el mismo que está acá. Entonces, lo que debemos hacer es factorizar eso. Entonces, no olviden esto. Y lo que nos queda es X a la alfa menos 2, 2 alfa menos 2 por Y a la 2 alfa menos 2 por alfa por alfa menos 1 por beta, beta menos 1 menos alfa al cuadrado, beta al cuadrado. Así es como que, ¿vale? Entonces, si desarrollamos esa expresión,
Si desarrollamos esa expresión, lo que nos va a quedar es alfa al cuadrado menos alfa por beta al cuadrado menos beta menos alfa al cuadrado beta al cuadrado. Fíjense que el primer término de desarrollar estos paréntesis que están acá va a ser alfa al cuadrado por beta al cuadrado menos alfa al cuadrado beta menos beta al cuadrado alfa más alfa beta menos alfa al cuadrado beta al cuadrado, ¿cierto? Pero este término es este mismo, entonces se pueden cancelar. Y en general nos quedaría la siguiente expresión, que es alfa al cuadrado beta menos beta al cuadrado alfa más alfa por beta. Y esto tiene que ser mayor que 0 para que sea convexo, ¿no? Fíjense que podemos factorizar un alfa por beta y nos quedaría alfa menos beta más 1. Este es negativo, este es negativo, este es negativo. Entonces nos quedaría alfa menos beta más 1. Esto tiene que ser mayor que 0. Para que esto sea mayor que 0, se tienen que cumplir varias condiciones, o sea, puede pasar de varias maneras. Si alfa por beta, si alfa es mayor que 0 y beta es menor que 0, esto tendría que ser menor que 0. Si alfa es mayor que 0 y beta es mayor que 0, entonces esto tendría que ser mayor que 0. Y así, toca mirar todas las posibles combinaciones. Como estamos mirando este caso, estamos mirando este caso específicamente, 1/2 y 1/4, entonces vamos a asumir que alfa y beta son positivos, porque 1/2 y 1/4 son positivos. Si alfa es positivo y beta es positivo, entonces esto tiene que ser positivo. Entonces, para que esto sea positivo, 1 menos alfa menos beta tiene que ser mayor que 0. Es decir, 1 tiene que ser mayor que alfa más beta. O sea, alfa más beta tiene que ser menor que 1. ¿Listo? Pero, ¿qué pasa? Que el primer menor nos exige que alfa por alfa menos 1 sea mayor que 0. ¿Sí? Si esto es mayor que 0, significa que alfa es mayor que 0 y que alfa menos 1 es mayor que 0. ¿Cierto? Porque ya sabemos que alfa es mayor que 0, porque es 1/2 o 1/4. Entonces alfa menos 1 también tiene que ser mayor que 0. Pero ¿qué pasa? Que si alfa menos 1 es mayor que 0 y alfa y beta son positivos, esto significaría que alfa tiene que ser mayor que 1. Pero eso no es consistente con esto de acá, ¿sí? O sea, la primera condición nos dice alfa es mayor que 1 y la segunda condición nos dice que alfa más beta es menor que 1. Y ambos son positivos. Entonces, como algo que es mayor que 1 sumado con algo que es mayor que 0 puede ser menor que 1. Eso no tiene sentido, ¿cierto? Entonces, esta función no puede ser convexa para alfa y beta positivos. ¿Listo? ¿Cómo así el negativo, el primer término? Ah, vale, listo. Entonces, convexa no puede ser. Entonces vamos a mirar qué tiene que pasar para que sea cóncava. Fíjense que para que sea cóncava, esta condición se debe mantener. ¿Por qué?
porque el segundo menor cambia el signo y se comporta igual que si fuera positiva. Es decir, para que sea convexa, el primer menor tiene que el determinante ser positivo y el segundo menor también positivo. Para que sea cóncava, el primer menor tiene que ser negativo, pero el segundo también tiene que ser positivo. Entonces, esta condición sigue siendo la misma, ¿vale? Lo que cambia es esta condición de acá, que tiene que ser al contrario. Entonces, para que sea cóncava, lo único que tiene que pasar es que el alfa sea menor que 1 y que alfa más beta también sea menor que 1, ¿vale? Y para eso, lo único que tiene que cumplirse es que beta también sea menor que 1. Bueno, no es lo único, pero eso, digamos que también está dado, ¿sí? Si alfa más beta es menor que 1, pues ambos, alfa y beta, tienen que ser menores que 1. ¿Listo? Entonces, miremos si esta función cumple esas condiciones. Para esta función, un medio es menor que 1, un cuarto es menor que 1, y su suma, un medio más un cuarto, eso es igual a 3 cuartos, también es menor que 1. Por tanto, esta función de aquí es cóncava. ¿Listo? Claro que esa función es cóncava. Listo. Entonces, si esa función es cóncava, entonces, ¿cómo es esta función? Fíjense que solo analizamos la que estaba por dentro. Pero, ¿qué pasa con esta? Correcto. Es convexa porque se está multiplicando por un menos. Es decir, estamos aplicando esta propiedad aquí y la función sería convexa. ¿Vale? Listo. Es importante que se fijen en este ejemplo, en el general, pues porque estas funciones son las Cobb-Douglas, las que conocemos. Entonces, solo que en esas beta es igual a 1 menos alfa. Entonces, dar condiciones para que una Cobb-Douglas sea, uy, perdón, para que una Cobb-Douglas sea cóncava es algo que es importante, digamos. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Y pues se hace con el criterio de la Hessiana, ¿vale? Listo. Entonces ahora vamos con las funciones, eh, la composición de funciones. ¿Listo? Entonces, si A un conjunto de Rn y P un conjunto en Dr, F de A en B y G de B en R funciones, se cumple que G de Fx o G de compuesta de X, digo G compuesta de F, es, bueno, y ahí están las características. Pero antes de mirar eso, quiero que quede claro qué es G, qué tipo de función es G. Sí, pero lo principal es lo que dice Carlos. Es una función en los reales. Fíjense que no va de Rn o de un subconjunto de Rn, sino de un subconjunto de R. Es decir, es una función en una sola variable. ¿Vale? ¿Y cuál es esa variable? Esa variable va a ser la imagen de la función f. ¿Sí?
Es decir, la función f coge un vector y lo vuelve un número real. Y la función g coge ese número real y lo vuelve otro número real, ¿vale? Entonces eso es clave. ¿Por qué? Porque vamos a usar las características de que g sea creciente o decreciente. Y nosotros vimos cuando una función era creciente o decreciente para una sola variable, ¿sí? Miren, fíjense que esta es la función decreciente o creciente, la miramos en una sola variable, en R, no en Rn. Entonces, por eso es importante tener en cuenta que g es una función de una sola variable. ¿Listo? Entonces, lo que hacemos es, esto es importante porque ustedes tienen que identificar esa g en las funciones que vayan apareciendo, ¿vale? Pero bueno, eso ya lo vamos a ver. Entonces, la composición funciona de la siguiente manera. Si tenemos una función cóncava compuesta con una función cóncava creciente, vamos a obtener una función cóncava, ¿sí? Si componemos una función cóncava con una convexa decreciente, vamos a obtener una función convexa. Si componemos una función convexa con una función cóncava decreciente, vamos a obtener una función cóncava. Y si componemos una función convexa creciente con una función convexa, vamos a obtener una función convexa. ¿Listo? Esto es de aprendérselo. Ahorita les voy a hacer la demostración de esto, pero en sí es tratar de aprenderse este teorema. ¿Listo? Entonces, lo primero que tienen que tratar de aprender a hacer es identificar cuál es la función f y cuál es la función g. Entonces, en el primer ejemplo, el que es eh, 2 logaritmo natural de x más y, todo eso elevado a la 1 medio, ¿cuál es la función f y cuál es la función g? Aquí en este ejemplo. Correcto, correcto. Listo. Entonces, f ya vimos cómo era, ¿cierto? Porque es esta misma f de acá. Y dijimos que era cóncava. ¿Listo? Entonces ya tenemos que f es cóncava. Entonces estamos en esta línea. Ahora, ¿cómo es g? ¿Es cóncava creciente, convexa creciente, cóncava decreciente o convexa decreciente? Correcto. G es cóncava creciente. Ya vamos a mirar eso con más detalle. Es para que vayan tomando esa intuición. Entonces lo que tenemos es una función cóncava compuesta con una cóncava creciente, lo que nos da como resultado que esta función h de x, y es cóncava. ¿Listo? Vamos a mirar más en detalle eso. Entonces tenemos la función, ¿no? Eh, entonces esta función la podemos escribir como si f de x es igual a 2 logaritmo natural de x más y g, bueno, este es g de x, f de x, ¿no? Y g de x
O podemos usar otra variable para no confundirnos, no sé, gm es igual a m a la 1 medio. Entonces, h de x, y es igual a g de f de x, y. ¿Correcto? Hasta ahí eso es claro, ¿cierto? Listo. Entonces, si tenemos eso, eh, tenemos que primero comprobar que f es cóncava, pero eso ya lo probamos ahorita, ¿cierto? Sabemos que el logaritmo natural es cóncava, 2 por logaritmo natural es cóncava, más y, que es cóncavo convexa, sería cóncava. Entonces, cóncava más cóncava sería cóncava. ¿Listo? Entonces, esta función es cóncava. Ahora lo que tenemos que mirar es que esta función de acá sea cóncava y creciente. ¿Qué criterio podemos usar para mirar que sea cóncava y creciente? Correcto. Usamos la primera y la segunda derivada. Para que sea creciente, la primera derivada tiene que ser positiva y para que sea cóncava, la segunda derivada tiene que ser negativa. Entonces vamos a mirar. La derivada de g con respecto a m sería igual a 1 medio por m a la 1 menos 1, digo, 1 medio menos 1. Es decir, 1 medio por m a la 1 medio, ¿cierto? Eh, si m es mayor que cero, entonces esto siempre va a ser mayor que cero. De hecho, fíjense que aquí estamos tomando la raíz puede ser la raíz positiva o la raíz negativa, pero si no se dice que es la raíz negativa, uno asume que la función es la raíz positiva. Es decir, tenemos esta función de acá. La raíz de un número puede ser o esto o esto. Si no les dicen cuál de los dos es, asuman que es este. Entonces, por tanto, m a la 1 medio siempre va a ser mayor que cero. ¿Listo? Entonces tenemos que esto siempre es mayor que cero. ¿Listo? Ahora, si sacamos la segunda derivada, eso nos da, eh, esto es lo mismo que 1 medio por menos 1 medio por m a la menos 1 medio menos 1. Y esto sería igual a menos 1/4 por m a la 2, a la 3 medios, perdón. Esto nuevamente es mayor que cero y menos 1/4 es menor que cero. Menos por más da menos, entonces esto sería menor que cero. Y tenemos que g es cóncava decreciente, digo cóncava creciente. Entonces, ahora sí, podemos aplicar el criterio tranquilamente. Tenemos que f es cóncava, que g es cóncava creciente, entonces tendríamos que f compuesta g es cóncava. ¿Listo? Claro para todos ese pedazo, como hicimos ahí el proceso.
No siempre. A veces una función no se puede volver una función compuesta, ¿sí? Pero hay algunos casos en los que sí. Por ejemplo, el segundo ejemplo no es una función que podamos volver una función compuesta, porque fíjense que eh, esta función, o sea, no hay una sola función que englobe todas para dar un solo, que dependa de un solo número, ¿sí me entienden? Pero ¿cuál función sí podemos mirar como una compuesta? Esta de acá. Esta de acá sí la podemos mirar como una compuesta, ¿cierto? Este pedacito antes del más. Entonces podemos mirar el comportamiento de este pedazo y después mirar si esta fuera convexa, convexa más convexa nos daría convexa. Entonces tenemos que mirar qué pasa con esta y si es convexa ya sabemos que le estamos sumando una convexa, entonces va a dar convexa. ¿Sí? Pero entonces siempre toca tener cuidado porque fíjense que toda h de x no se puede ver como una compuesta, pero este pedazo de h de x sí se puede ver como una compuesta. En este caso, este pedacito de acá, ¿cuál sería f y cuál sería g? Por los criterios de la primera y la segunda derivada, ¿vale? Gloria, la primera derivada tiene que ser positiva para que sea creciente y la segunda derivada tiene que ser negativa para que sea cóncava. ¿Listo? Bueno, entonces les vuelvo a preguntar. Para esta función, listo, gracias. Listo, correcto. Bueno, para este caso, vamos a asumir que está definida solo para los números mayores que cero. ¿Listo? Entonces, es decir, x, y, z son mayores que cero. Entonces, ¿cómo sería esta función? ¿Sería cóncava o convexa? Bueno, primero, lo de f sería cóncava o convexa. F. Primero háblenme sobre f. Correcto. F sería cóncava porque es la suma de menos por funciones convexa. Es decir, esta función es cóncava o convexa por menos, pues da igual, sigue siendo cóncava o convexa. Esta función es convexa por menos, es cóncava. Entonces están sumando dos funciones cóncavas. Y esta función es convexa. Nuevamente por el exponente par, sabemos que es convexa. Por menos es cóncava. Entonces estamos sumando tres funciones cóncavas. ¿Listo? Entonces f, que es esto, sería cóncava. Y esta función, el, a la menos uno, es cóncava o convexa. G, mejor dicho. G es cóncava o convexa. No se les olvide que x, y y z son mayores que cero.
En realidad, para este caso sería cóncava decreciente. Vamos a mirarlo, ¿listo? Entonces lo que tenemos es que tenemos esta función. G es igual a G de X es igual, ya les me paso la pantalla. X es igual a X a la de menos 1. ¿Sí? Está acá. Tenemos que G de X es igual a X a la menos 1. ¿Cierto? La primera derivada, ¿cuánto sería? Sería menos X a la menos 2. ¿Cierto? Que esto es igual a menos 1 sobre X al cuadrado. Esto siempre va a ser mayor que 0 porque X está elevado al cuadrado. Entonces la primera derivada es menor que 0, pues porque es algo mayor que 0 multiplicado por menos, entonces es algo siempre menor que 0. ¿Listo? Hasta ahí, claro, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa con la segunda derivada? Ya vamos a mirar eso. ¿Listo? La segunda derivada, ¿cuánto nos da? Nos daría menos por menos 2 X a la menos 3. Es decir, 2 sobre X a la menos 3. ¿Cierto? Y eso, digo, X a la 3, perdón, a la 3. 2 sobre X a la 3, ¿cierto? Y eso es positivo o negativo según si X es positivo o según si X es negativo, ¿cierto? ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que tenemos dentro del a la menos 1? Tenemos menos X, menos Y al cuadrado y menos Z a la 6. Fíjense que esto es igual a menos un número positivo, porque dijimos que X y Y eran positivos, menos otro número positivo y menos otro número positivo. Es decir, esto siempre es menor que 0. Lo que está dentro de aquí siempre es menor que 0, ¿cierto? Ahora, como lo que está dentro de X siempre es menor que 0, esto de aquí siempre va a ser menor que 0. Por tanto, la función es cóncava. ¿Claro? Listo. Vamos a repasarlo. Bueno, las derivadas sí están claras, ¿no? Ahora, esto es X por X por X, ¿sí? Entonces esto va a tener el signo de X, porque menos por menos da más, por menos da menos, o más por más da más, por más da más. Entonces, si X es menor que 0, va a ser menor que 0, y si X es mayor que 0, va a ser mayor que 0. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es X en este caso? X es todo esto. Menos X, menos Y al cuadrado, menos 6, menos Z a la 6. Dijimos que X, Y y Z eran mayores que 0. Entonces, todo esto es menor que 0 porque está multiplicado por menos un número mayor que 0. Entonces, todo lo que está dentro del menos 1, todo lo que está aquí es negativo. Y si esto es negativo, pues esto va a ser negativo. ¿Correcto? Listo. Entonces, en este caso tenemos una función, tenemos que f es cóncava y que g es cóncava decreciente. Por tanto, no sabemos cómo es esta función. Y si no sabemos cómo es esto, no sabemos tampoco cómo es al sumarle Euler a la x, por tanto, o la función exponencial, por tanto, no sabemos para este caso cómo es h. ¿Listo?
pero x es mayor que cero, Marian Camila. Si x es mayor que cero, esto va a, va a seguir siendo negativo. Y esto también va a seguir siendo negativo y esto también va a seguir siendo negativo. ¿Sí? Listo. Vale. Entonces ya vimos cómo se comporta esta. Miremos esta de acá. ¿Cuál es f y cuál es g en esta que estamos mirando? La a la x cuadrado más 2x más y al cuadrado menos 3x. Fíjense que este menos 3x no nos va a afectar en nada. ¿Por qué? Porque esta puede ser cóncava o convexa. Entonces esto no nos interesa. Esto no tiene ninguna importancia. Lo que nos interesa es esto. ¿Vale? Entonces, para e a la x cuadrado más 2y más y al cuadrado, cuál es f y cuál es g? Correcto, correcto. Es la que dice John. ¿Listo? Y f, ¿cómo es? Cóncava o convexa. Y cómo es g también. Correcto. F es convexa porque tenemos que es exponentes pares para x y 2x es convexa o cóncava según queramos, entonces estamos sumando eh, una convexa más otra convexa o cóncava, convexa para este caso, más otra convexa, entonces esto de aquí es convexo. Y a la x es, ya miramos, ya vimos, mejor dicho, que a la x su derivada siempre es e a la x y entonces eso siempre es mayor que cero. Entonces, la primera derivada es positiva y la segunda derivada también va a ser positiva, por tanto, es una composición de una convexa con una convexa creciente, lo que nos va como resultado una función convexa. Entonces, h de x, y, para este caso, es convexa. ¿Listo? ¿Claro para todos eso? Listo. Entonces, por favor, miren ustedes los demás ejemplos. ¿Listo? Fíjense que esta función, el cuadrado no siempre es creciente o no siempre es decreciente. Entonces, tienen que tener ahí en cuenta los rangos. Entonces, alguien para qué rango es convexa y para qué rango puede ser cóncava. ¿Listo? Hay algunos en los que no va a poder ser. ¿Listo? ¿Qué más? Y pues miren los demás ejemplos, ¿vale? Fíjense que el último es como una composición de los que ya vimos. Entonces, ahí tengan eso en cuenta. ¿Vale? Ahora vamos a seguir con... voy a mostrarles estas propiedades que estamos viendo, ¿listo? Las de la composición. Entonces vamos a probar que si una función es, eh, por ejemplo, tomamos f es convexa y h es convexa y creciente. ¿Listo? Entonces, bueno, g. Entonces, sea f convexa
y H convexa y creciente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a demostrar? Vamos a demostrar que si F es convexa y G, bueno, aquí en vez de H pongamos G, listo. Y G es convexa y creciente, entonces la composición va a ser convexa, ¿vale? Eso es lo que vamos a demostrar, que la composición de una convexa con una convexa creciente es convexa. ¿Listo? Entonces, eh, entonces, lo que queremos mirar es qué pasa con H compuesta, digo, G compuesta F. ¿Qué pasa con la combinación convexa? ¿Sí? Eso es lo que queremos ver. ¿Por qué? Porque si la combinación convexa de esa función es menor que la imagen de las combinaciones convexas, entonces va a ser convexa. Entonces lo que queremos ver es si esto es menor que la combinación convexa de sus imágenes. ¿Listo? Por definición, esto es igual a G de F de lambda X más 1 menos lambda Y. ¿Cierto? Porque eso es lo que significa la composición. Que G de F de X, donde X en este caso es lambda X más 1 menos lambda Y. ¿Cierto? Pero ¿qué pasa? Sabemos que F es convexa, ¿cierto? Eso lo sabemos. Entonces sabemos que esto de acá, eso lo voy a escribir aquí por aparte, ¿listo? Como F es convexa, F de lambda X más 1 menos lambda Y es menor que lambda Fx más 1 menos lambda F de Y, ¿cierto? Porque F es convexa. Y como G es creciente, entonces, si esto es menor que esto, entonces esto es menor que esto. ¿Claro eso? Es una Y, ¿no? ¿Claro ese paso de ahí, muchachos? Sí, listo. Vamos a repasarlo. ¿Listo? Entonces, vamos a hacerlo aquí abajo con más claridad. Tenemos que F es convexa. Si F es convexa, sabemos que esto es menor que esto. ¿Sí? Eso es lo primero. Y sabemos que G es creciente. Entonces, si G es creciente, entonces G de
Si X es mayor que Y, entonces F de X, digo G de X, es mayor que G de Y. ¿Correcto? Esto es claro, ¿sí? Estas dos cosas. Listo. Fíjense cuál es X para G. Es todo esto de acá, ¿cierto? ¿Sí? G lo que está operando G es todo esto que está acá. Pero que sabemos que esto que está acá es menor que esto que está acá, ¿cierto? Entonces, si sabemos que esto es menor que esto y que G es creciente, entonces G de esto tiene que ser también menor que esto, ¿sí? O sea, como esto de acá es menor que esto de acá, entonces G de esto de acá tiene que ser menor que esto, que todo esto. ¿Más claro? Listo. Entonces, ¿qué fue lo que usamos ahí? Fíjense que ya usamos dos cosas. Usamos que F es convexa y que G es creciente, pero todavía no hemos usado que G sea eh, convexa, porque fíjense que habíamos dicho que G también era convexa y creciente. ¿Listo? Entonces borremos esto. Bueno, dijimos que que F era convexa, mm, no convexa estricta, entonces aquí tendría que ser menor o igual, ¿no? Listo. Ahora, como G es convexa, lo que tenemos, cambiemos el f de x por otras letras. ¿Listo? Digamos que f de x es igual a z y que f de y es igual a w, ¿vale? Para que les quede más claro. Entonces esto, cambiemos esto por z y esto por w. Listo. Pero nosotros sabemos que g es convexa. Si g es convexa, entonces G de una combinación convexa es menor o igual que la combinación convexa de lo que está dentro. Entonces, esto tiene que ser menor o igual que esto. ¿Correcto? ¿Claro eso? Lo que usamos fue decir que G es convexa. Si G es convexa, esta relación se cumple. ¿Listo? ¿Vale? Pero sabemos que Z es f de x y también sabemos que W es G, es f
de Y. Pero ¿qué pasa? Que si eso es así, entonces esto tiene que ser igual a lambda G compuesta, bueno, G, sí, G compuesta f de x más 1 menos lambda G compuesta f de y. ¿Y qué tenemos entonces? Tenemos que esto de aquí es menor o igual, esto de aquí es menor o igual que esto de aquí. ¿Y qué es esto? Esto es la compuesta de la compuesta de una combinación convexa y esta es la combinación convexa de las imágenes de esa compuesta. Por tanto, si esto es menor que esto, entonces esta función g compuesta de f tiene que ser convexa. ¿Listo? ¿Claro ese final? Muchachos, ¿o algo, tienen alguna pregunta? Vale. Entonces, yo voy a hacer la demostración también de que si f es convexa y h es cóncava y decreciente, entonces digo, si f es convexa y g es cóncava y decreciente, entonces la compuesta es cóncava. ¿Listo? O sea, esta de acá. Si es convexa y es cóncava y decreciente, entonces es cóncava. Voy a hacer esa y ya hice esta, entonces ustedes tendrían que hacer esta y esta. Y el procedimiento es prácticamente el mismo, ¿listo? Solo tienen que aplicar bien ahí esas propiedades, ¿vale? Entonces, vamos a probar que sea f convexa y h cóncava y decreciente, entonces g. Entonces g compuesta f es cóncava. Entonces voy a escribir primero a lo que queremos llegar. A lo que queremos llegar es a esto, que g compuesta f de lambda x más 1 menos lambda y es mayor o igual que lambda f de x más 1 menos lambda, digo, lambda g compuesta f más 1 menos lambda g compuesta f de y. ¿Listo? Ay, listo, perdón. Entonces lo que queremos comprobar es que si f es convexa y g es cóncava y decreciente, entonces g compuesta de f es cóncava. ¿Qué quiere decir? Que g compuesta de f, la combinación,
esta función de una combinación convexa es mayor o igual que la combinación convexa de las imágenes de esa función. ¿Listo? A esto es a lo que queremos llegar. ¿Vale? Entonces, eh, partimos de esto. ¿Listo? Entonces partamos de acá. G compuesta F de lambda X más 1 menos lambda Y es igual a G de F de lambda X más 1 menos lambda Y. ¿Correcto? Listo. ¿Y qué sabemos de F de lambda X más 1 menos lambda Y? ¿Qué sabemos de esto? De eso sabemos que es convexa. Entonces sabemos, vamos a escribirlo aquí abajo nuevamente, sabemos que F de X más, digo, F de lambda X más 1 menos lambda Y es menor o igual que lambda F de X más 1 menos lambda F de Y, ¿cierto? Esto es lo que sabemos de eso. Y de G sabemos que G de X, si X es mayor que Y, entonces G de X es menor que G de Y, ¿correcto? Pero si lo que estamos analizando dentro de G es esto, y esto, significa que si esto es menor que esto, entonces G de esto tiene que ser mayor que G de esto. Por tanto, por tanto, eh, G de lambda f de x más 1 menos lambda f de y es menor o igual, ¿correcto? ¿Claro hasta ahí? Listo. Sí, fíjense, como esto es mayor, como esto es menor que esto, y G es decreciente, pues se cambia el signo y se vuelve mayor. O sea, se vuelve menor esto. Vale, entonces borremos esto. Y ahora lo que vamos a usar es que G es cóncava. Si G es cóncava, entonces G de lambda f de x más 1 menos lambda f de y tiene que ser mayor que lambda G, digo, sí, lambda G de f de x más 1 menos lambda G de f de y. Por tanto, entonces aquí podemos escribir, escribirlo de esta manera.
lambda g de fx más 1 menos lambda g de fy. ¿Pero esto qué es? Esta es la compuesta. Entonces esto es igual a lambda g compuesta de f de x más 1 menos lambda g compuesta de f de y. Y llegamos a que esto es mayor o igual que esto, que es la definición de que g compuesta de f sea cóncava. Por tanto, g compuesta de f es cóncava. ¿Listo? Perdón por eso. ¿Vale? ¿Clara la demostración? Muchachos. Listo. Entonces, yo creo que no alcanzamos a empezar con el tema de cuasiconcavidad y cuasiconvexidad, porque ya queda muy poquito tiempo. Entonces, yo creo que así podemos dejar la clase hasta ahí. Si quieren, traten de hacer la demostración, ¿vale? Y si tienen alguna pregunta, traten de demostrar estas de acá. Traten de demostrar que si F es cóncava y G es cóncava creciente, entonces sigue siendo cóncava. Y si F es cóncavo y G es convexa decreciente, entonces se vuelve convexa. Fíjense, o sea, los pasos van a ser más o menos los mismos. Tienen que mirar qué pasa con que F sea cóncava y G decreciente y después con que G es convexa. O que F es cóncava y G es creciente y después que G es cóncavo. ¿Listo? Intenten hacer eso y nos vemos el, el miércoles. Para este corte, entonces no voy a hacer taller, ¿listo? Solo, o sea, la nota de talleres es la nota de talleres que ya van a tener, que esta semana les calificó sus talleres, ¿vale? Entonces, los segundos talleres y ya con eso tendrían la nota de talleres y solo quedaría el parcial oral, que sería para, claro, pueden hacer todos los ejercicios que estén en los talleres, ¿listo? De hecho, les recomiendo mucho que hagan esos ejercicios, en especial los que sean de demostraciones, ¿vale? Pero en general háganlos todos. Pues es mi recomendación para que les vaya bien en el parcial oral. ¿Listo? Y si tienen preguntas de los ejercicios, pues me las pueden hacer, ¿vale? Y ya, creo que eso sería todo. Entonces, nos vemos el miércoles. Hagan estas demostraciones que son bien interesantes y son fáciles. Sí, es medio oral y medio escrito. No es medio medio, sino yo les había dicho que 70-30, ¿no? Entonces 70 del oral y 30 del escrito. Escrito no el escrito es como es de opción múltiple, o sea, es decir, se hace a través de un formulario de Google. ¿Listo? No, todavía no hay fecha. Ah, es eso, 60-40, sí, sí, 60-40. 60 el oral y 40 el escrito. O bueno, 40 No, pues traten de hacer los que más puedan. Del, Fíjense mucho en los talleres, ¿listo? En los talleres, que la idea es sacarlo de ahí o de las cosas que yo diga en clase, ¿vale? Bueno, muchachos, entonces eso sería todo por hoy y nos vemos el miércoles, ¿vale?
¿Alguna otra pregunta antes de terminar? Eh, Creo que yo se los había comentado, ¿no? Ah, no, creo que todavía no. La dinámica va a ser esta. Yo voy a tener listas, digamos que si los grupos van a ser máximo de 4, los que van a entrar al parcial, entonces voy a tener listas 12 preguntas. Entonces van a haber 4 preguntas, sí, 4 preguntas difíciles, 4 preguntas medianas y 4 preguntas fáciles. ¿Listo? Entonces, si tienen bien la pregunta eh, difícil, pues se sacan 5. Si tienen bien la pregunta media, se sacan 3 5. Y si tienen bien la pregunta eh, fácil, se sacan 3. Y si no tienen bien ninguna de las preguntas, se sacan 2 5. Y ya, así serían las notas. ¿Listo? Entonces, pues primero les va a hacer las preguntas difíciles, como son 4, es una para cada uno, y les doy un tiempo para que la respondan y así. ¿Listo? Así sería la dinámica. ¿Vale? Igual yo les mando un, un correo explicando bien esto antes del parcial. ¿Listo? Bueno, entonces eso sería todo por ahora y nos vemos el miércoles. Bueno, sí, los 3 parciales tienen el mismo porcentaje. O sea, eso es 25% cada parcial y 25% la nota de talleres y eso. ¿Vale? Listo. Que estén bien, muchachos. Hasta luego.